Nunca pensé que 7 años de dedicación absoluta a una empresa terminarían de la forma más humillante posible. Mi nombre es David, y durante casi una década fui el arquitecto de sistemas de Technosolve, una empresa de desarrollo de software empresarial que crecí desde sus inicios junto al CEO, Marcus Rodríguez. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Llegué temprano, como siempre, revisé los servidores, verifiqué que todos los sistemas estuvieran funcionando correctamente. Había una reunión general programada para las 10 a.m., algo inusual pero no alarmante. Marcus solía convocar estas juntas cuando había buenas noticias que compartir. Cuando entré a la sala de conferencias, todos mis compañeros ya estaban ahí, 35 empleados, desde desarrolladores junior hasta gerentes de proyecto, todos sentados en silencio, con expresiones extrañas en sus rostros. Algunos evitaban mi mirada, otros me observaban con lo que parecía lástima. Marcus estaba de pie al frente, con su traje gris impecable y esa sonrisa que había aprendido a desconfiar en los últimos meses, desde que la empresa había comenzado a crecer exponencialmente gracias al contrato con Megacorp Industries, nuestro cliente más importante. Marcus había cambiado. El poder se le había subido a la cabeza. «Buenos días a todos», comenzó Marcus con voz firme. «Hoy es un día importante para Technosolve. Hemos tomado decisiones difíciles pero necesarias para el futuro de nuestra empresa». Mi estómago se contrajo. Algo no estaba bien. «Como saben, hemos estado evaluando la eficiencia de nuestro equipo», continuó Marcus, caminando lentamente por el frente de la sala, «y hemos identificado elementos prescindibles». La palabra prescindibles resonó en mis oídos como una alarma. Marcus se detuvo directamente frente a mí, con esa sonrisa fría que había perfeccionado. «David», dijo mi nombre como si fuera una enfermedad. «Después de una evaluación exhaustiva, hemos llegado a la conclusión de que tu posición ya no es necesaria en esta empresa». El silencio en la habitación era ensordecedor. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. 7 años de mi vida, de noches sin dormir, de fines de semana sacrificados, de construir desde cero el sistema que sostenía toda la operación de la empresa. «¿Perdón?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «No aportas nada que no podamos obtener de forma más eficiente con otros recursos», continuó Marcus, claramente disfrutando el momento. «Tu salario es desproporcionado para la contribución real que haces a esta empresa». Las caras de mis compañeros reflejaban horror, vergüenza ajena, incomodidad. Algunos miraban hacia abajo, incapaces de sostener mi mirada. Ana, de recursos humanos, tenía los ojos vidriosos, pero Marcus continuaba, implacable, «Efectivo inmediatamente. Tu acceso a todos los sistemas será revocado. Tienes hasta las 5 p.m. para limpiar tu escritorio y entregar todos los activos de la empresa». Me levanté, lentamente, sintiendo las piernas como gelatina. 35 pares de ojos me observaban, algunos con compasión, otros con alivio de no estar en mi lugar. La humillación era completa, calculada, cruel. «¿Eso es todo?», pregunté, sorprendido por la firmeza que logré proyectar en mi voz. «Eso es todo, David. Que tengas un buen día». Salí de esa sala con la cabeza en alto, pero por dentro me desmoronaba, no por la pérdida del trabajo, sino por la forma. Marcus había elegido humillarme públicamente, destruir mi reputación, frente a personas que respetaba y que me respetaban. Lo que Marcus no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que estaba cometiendo el error más grande de su vida empresarial. Mientras caminaba hacia mi escritorio para recoger mis cosas, una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. No era una sonrisa de venganza ciega, sino de justicia calculada, porque yo tenía algo que Marcus había olvidado completamente. Mientras empacaba mis pertenencias personales en una caja de cartón, mis manos temblaban ligeramente, no de miedo o tristeza, sino de una mezcla extraña de indignación y anticipación. La humillación seguía ardiendo en mi pecho, pero había algo más. Una carta que guardaba desde hacía 3 años y que nunca pensé que tendría que usar. En 2021,
Cuando Megacorp Industries se acercó a Technosolve, buscando una solución personalizada para su sistema de gestión empresarial, Marcus estaba desesperado por cerrar el trato. Era el contrato que definiría el futuro de la empresa. 2.3 millones de dólares anuales, renovable automáticamente, con la posibilidad de expansión a otras divisiones de Megacorp. El problema era que Marcus no tenía idea de cómo desarrollar lo que Megacorp necesitaba. El sistema requería una integración compleja entre múltiples plataformas, análisis de datos en tiempo real y una arquitectura que pudiera manejar millones de transacciones diarias sin fallar. David, necesito que esto funcione, me había dicho Marcus esa noche, sudando nerviosamente en su oficina. Si perdemos esta oportunidad, la empresa no sobrevive. Trabajé durante 6 meses, prácticamente viviendo en la oficina. Diseñé cada línea de código, cada protocolo de seguridad, cada algoritmo de optimización. El sistema que creé no solo cumplía con los requisitos de Megacorp, sino que los superaba ampliamente. Pero había un detalle que Marcus desconocía. Cuando registré el software ante las autoridades competentes, cuando completé toda la documentación legal de propiedad intelectual, lo hice bajo mi nombre personal, no bajo el nombre de Technosolve. ¿Por qué? Porque en ese momento, Marcus había estado retrasando mi aumento de sueldo durante meses, prometiendo que, cuando cerráramos el contrato de Megacorp, hablaríamos de dinero. Yo estaba trabajando 80 horas semanales por un salario que no había aumentado en 2 años, mientras veía cómo él compraba su segundo auto de lujo. Mi abogado, Carlos Mendoza, me había aconsejado que protegiera mi trabajo. David, si vas a crear algo tan valioso, asegúrate de que esté registrado correctamente. Nunca sabes cuándo vas a necesitar esa protección. Tenía razón. El registro de propiedad intelectual estaba completamente a mi nombre. El contrato con Megacorp especificaba que tenían licencia para usar el software propietario desarrollado por David Martínez, no por Technosolve, una sutileza legal que había pasado desapercibida para todos, incluyendo Marcus, que había estado tan emocionado por cerrar el trato que firmó sin leer los detalles técnicos. Mientras cerraba la caja con mis pertenencias, recordé la conversación que había tenido con Carlos apenas 6 meses atrás, cuando las cosas con Marcus comenzaron a ponerse tensas. ¿Estás seguro de que el registro está limpio?, le había preguntado. Completamente. El software, todos los algoritmos principales, las bases de datos, todo está registrado bajo tu nombre. Technosolve tiene una licencia implícita para usar tu software, pero la propiedad intelectual es tuya. ¿Y si quisiera revocar esa licencia? Carlos se había quedado pensativo por un momento. Bueno, tendrías que notificarlo formalmente, darles un periodo razonable para hacer la transición. Pero sí, legalmente es tu software. Ahora, caminando hacia la salida con mi caja de pertenencias, esa conversación resonaba en mi mente como una sinfonía. Marcus pensaba que me había destruido, que había demostrado su poder frente a toda la empresa. Lo que no sabía era que acababa de declarar la guerra a la persona que literalmente sostenía su negocio más importante. Llegué a mi auto y coloqué la caja en el asiento trasero. Antes de arrancar, saqué mi teléfono y marqué el número de Carlos. Carlos, soy David. Necesito que preparemos una notificación formal de revocación de licencia de software. ¿Estás seguro de esto, David? Es una decisión que no tiene vuelta atrás. Miré hacia el edificio de Technosolve, hacia las ventanas del piso, donde Marcus probablemente estaría celebrando su victoria. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida profesional. Por primera vez en 7 años, no tenía que levantarme temprano, no tenía que revisar servidores, no tenía que responder correos urgentes, pero en lugar de sentirme liberado, estaba más ocupado que nunca. Carlos y yo nos reunimos en su oficina el miércoles por la mañana. Su despacho, ubicado en el distrito financiero, reflejaba la experiencia de alguien que había manejado casos de propiedad intelectual durante más de 15 años. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, certificaciones y fotografías con clientes satisfechos. Antes de proceder,
Necesito que entiendas completamente las implicaciones, comenzó Carlos, extendiendo una carpeta gruesa sobre su escritorio. Una vez que revoquemos formalmente la licencia, Tecnosolve tendrá 30 días para cesar el uso de tu software. Si no lo hacen, estarán en violación de derechos de propiedad intelectual. ¿Y qué significa eso en términos prácticos?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Significa que Megacorp se quedará sin el sistema que maneja toda su operación. Y cuando eso suceda, Tecnosolve será responsable de los daños por incumplimiento de contrato. Revisamos cada documento meticulosamente. El registro de propiedad intelectual era irrefutable. Cada algoritmo principal, cada módulo crítico del sistema, cada innovación que hacía que el software fuera único, todo estaba registrado bajo mi nombre entre 2021 y 2022. ¿Qué hay de los desarrolladores que trabajaron en partes del código? Sí, pregunté. Revisé eso también. Según los contratos laborales de Tecnosolve, cualquier código desarrollado por empleados durante horas de trabajo pertenece a la empresa. Pero tu caso es diferente. Tú registraste el software como desarrollador, independiente, antes de que existiera un contrato formal entre Tecnosolve y Megacorp. Además, trabajaste en gran parte del sistema fuera del horario laboral, usando tus propios recursos. Era cierto, había documentado meticulosamente las horas extras, los fines de semana, las noches que pasé en mi apartamento perfeccionando el código. Todo estaba registrado en mis archivos personales. ¿Cuánto tiempo tienen para responder a la notificación?, pregunté. Legalmente deben responder en 15 días y tienen 30 días para cesar el uso o negociar una nueva licencia. Pero, David, necesito preguntarte algo importante. ¿Realmente quieres hacer esto? La pregunta me hizo pensar. Durante un momento, recordé los buenos tiempos en Tecnosolve, los primeros años cuando éramos un equipo pequeño, cuando Marcus y yo trabajábamos hasta tarde planificando el futuro de la empresa, cuando realmente creía que estábamos construyendo algo importante juntos. Pero luego recordé su cara el martes por la mañana, la sonrisa cruel, las palabras calculadas para humillarme, la forma en que había disfrutado destruir mi reputación frente a todos mis colegas. Sí, respondí con firmeza. Quiero hacer esto. Muy bien. Voy a preparar la notificación para que sea enviada el viernes. Eso les dará tiempo durante el fin de semana para procesarlo. Mientras Carlos preparaba los documentos legales, yo tenía mi propia preparación que hacer. Durante los siguientes días, comencé a documentar todo lo que recordaba sobre el desarrollo del sistema para Megacorp. Cada decisión técnica, cada innovación, cada problema que había resuelto. También hice algo más. Comencé a monitorear discretamente el tráfico del sistema. Como había desarrollado cada componente, conocía formas de acceder a métricas básicas sin violar ningún protocolo de seguridad. Quería saber exactamente qué tan dependiente era Megacorp del sistema, qué volumen de transacciones procesaba diariamente. Los números eran aún más impresionantes de lo que recordaba. El sistema procesaba más de 800,000 transacciones diarias para Megacorp, manejaba la nómina de 15,000 empleados y gestionaba contratos por valor de más de $50 millones mensuales. El jueves por la noche, mientras revisaba mis notas, mi teléfono sonó. Era Ana, de Recursos Humanos de Tecnosolve. David, ¿cómo estás? Su voz sonaba nerviosa. Bien, Ana, ¿qué necesitas? Bueno, es un poco incómodo, pero Marcus me pidió que te contactara. Están teniendo algunos problemas técnicos con el sistema de Megacorp. Se preguntaba si podrías ayudar como consultor externo. No pude evitar sonreír. ¿Problemas técnicos? ¿Qué tipo de problemas? Algo sobre actualizaciones de seguridad que no pueden implementar sin tu conocimiento específico. Entiendo. Dile a Marcus que voy a pensarlo. Después de colgar me quedé mirando el teléfono por un largo momento. Marcus ya estaba sintiendo la presión y ni siquiera había recibido la notificación formal aún. El viernes por la mañana, Carlos me llamó para confirmar que la notificación había sido enviada por correo certificado y email a Tecnosolve, con copia a Megacorp Industries. Ya no hay vuelta atrás, me dijo. Perfecto, respondí. Ahora solo tenemos que esperar. Pero no tuve que esperar mucho. A las 2:30 p.m. de ese mismo viernes, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era
Marcus, no contesté la primera llamada de Marcus, ni la segunda, ni la tercera. Mientras mi teléfono vibraba insistentemente sobre la mesa de mi cocina, yo preparaba un café y revisaba mis emails con una tranquilidad que no había sentido en meses. Finalmente, después de la séptima llamada, decidí responder. Hola, Marcus. Mi voz era serena, casi amigable. David, ¿qué carajo significa esto? Su voz era una mezcla de pánico y furia. Mi abogado acaba de recibir una notificación diciendo que vas a revocar la licencia del software de Megacorp. Ah, sí. Eso es correcto. Estás loco. No puedes hacer eso. Ese software pertenece a Technosolve. Me temo que estás equivocado, Marcus. El software me pertenece a mí. Siempre me ha pertenecido. El silencio del otro lado de la línea duró casi 30 segundos. Podía imaginar a Marcus sentado en su oficina de esquina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, balbuceó finalmente. Tú trabajabas para mí cuando desarrollaste ese sistema. Trabajaba para ti, sí, pero el software está registrado bajo mi nombre personal. Tu abogado puede confirmártelo. David, esto es una locura. No puedes destruir la empresa por un despido. Hay 35 personas que dependen de esos empleos. Ahí estaba la manipulación emocional que esperaba. Marcus, el martes por la mañana me dijiste frente a toda la empresa que yo no aportaba nada de valor, que era prescindible. Resulta que lo prescindible era mi licencia gratuita para usar mi software. David, escúchame. Podemos arreglar esto. Fue un error. Puedo recontratarte. Podemos hablar de un aumento, de un bono, de lo que quieras. ¿Un aumento? No pude evitar reírme. Marcus, durante los últimos 2 años me has prometido un aumento que nunca llegó. Mientras tanto, has comprado 2 autos de lujo y renovado tu oficina 3 veces. Eso es diferente. Es dinero de la empresa, dinero que generó mi software. Marcus cambió de táctica. Su voz se volvió más dura, más amenazante. David, si haces esto, te voy a demandar. Te voy a llevar a juicio por daños y perjuicios. Voy a asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Puedes intentarlo, respondí calmadamente. Pero mi abogado dice que mi posición es sólida. El software me pertenece legalmente y tengo derecho a revocar la licencia cuando considere apropiado. No me puedes hacer esto. Ya lo hice, Marcus. Tienen 30 días. Colgué el teléfono y inmediatamente lo puse en silencio. Durante las siguientes 2 horas, recibí 23 llamadas perdidas de Marcus, 8 de Ana de Recursos Humanos y 4 de números que no reconocía. El lunes por la mañana, Carlos me llamó con noticias interesantes. David, el abogado de Technosolve, me contactó. Quieren reunirse para negociar. ¿Qué tipo de negociación? Están dispuestos a ofrecerte una compensación económica significativa para que mantengas la licencia. ¿Cuánto es significativo? Mencionaron una cifra inicial de $500,000. Me quedé en silencio por un momento. Era más dinero del que había ganado en 3 años trabajando para Marcus. ¿Cuál es tu recomendación? Pregunté. Es una oferta seria, David, pero creo que podemos obtener más. El contrato con Megacorp les genera 2.3 millones anuales. Sin tu software, pierden todo eso. Y si no quiero negociar, es tu decisión. Pero ten en cuenta que una vez que revoquemos completamente la licencia, Technosolve va a colapsar. Eso significa que 35 personas van a perder sus empleos. Carlos tenía razón. Durante esa semana, comencé a recibir mensajes de mis ex compañeros. Algunos me suplicaban que reconsiderara. Otros me expresaban su apoyo discreto. Ana me confesó en 1900 un mensaje que la mayoría del equipo había estado indignado por la forma en que Marcus me había despedido. Todos sabemos que eres el cerebro detrás del sistema de Megacorp, me escribió. Sin ti la empresa no es nada. El miércoles Marcus hizo algo que no esperaba. Programó una reunión de emergencia con toda la empresa, y según me contó Ana, se disculpó públicamente por haberme despedido. Dijo que había sido un error de juicio y que estaba trabajando para corregir la situación, pero era demasiado tarde para disculpas públicas. Marcus había mostrado su verdadera cara y yo había tomado mi decisión. El jueves, Carlos me informó que Technosolve había aumentado su oferta a $1.2 millones más,
un porcentaje de las ganancias futuras del contrato con Megacorp. David, es una oferta extraordinaria. Podrías retirarte cómodamente, pero no se trataba solo del dinero, se trataba de principios, de respeto, de justicia. Carlos, quiero que les hagas una contraoferta. Mi contraoferta no era lo que Marcus esperaba. En lugar de pedir más dinero, presenté condiciones que iban mucho más allá de lo económico. Estas son mis condiciones. Le dije a Carlos para que las transmitiera al abogado de Technosolve. Primera, Marcus Rodríguez debe renunciar como CEO y vender su participación en la empresa. Segunda, yo regreso como CTO con participación del 40% en la empresa. Tercera, se implementa un plan de participación en las ganancias para todos los empleados. Cuarta, se crea un fondo de compensación de $200,000 para reparar el daño a mi reputación profesional. La respuesta llegó en menos de 2 horas. Inaceptable. Perfecto, respondí. Entonces procedemos con la revocación completa. ¿Qué sucedió después? Fue exactamente lo que había predicho. El día 29 del período de gracia, Marcus me llamó desesperado. David, por favor, si haces esto, Megacorp va a cancelar el contrato. La empresa va a quebrar. 35 familias van a quedarse sin ingresos. Marcus, te di una salida honorable. La rechazaste. Esas condiciones eran ridículas. No puedo renunciar a la empresa que construí. La empresa que construiste. No pude contener la ironía en mi voz. Marcus, durante los últimos 3 años, el 85% de los ingresos de Technosolve vinieron del contrato con Megacorp, y ese contrato existe gracias a MI Software. David, seamos razonables. Puedo ofrecerte $2 millones y el 20% de la empresa. Ya es demasiado tarde para ser razonable. El día 30, a las 11:59 p.m., envié la notificación final de revocación de licencia. A partir de la medianoche, Technosolve ya no tenía derecho legal a usar mi software. Lo que siguió fue espectacular de observar, aunque también doloroso. Megacorp Industries, al descubrir que su sistema crítico había dejado de funcionar legalmente, activó inmediatamente las cláusulas de penalización por incumplimiento de contrato. Technosolve debía pagar $5.8 millones en penalizaciones, más los costos de implementar un sistema alternativo. Marcus trató desesperadamente de encontrar desarrolladores que pudieran recrear mi sistema, pero cualquier programador experimentado le dijo lo mismo. Recrear un software de esa complejidad tomaría mínimo 18 meses y costaría millones de dólares. 3 semanas después, Technosolve se declaró en bancarrota. Pero aquí viene la parte que ni siquiera Marcus vio venir. 2 días antes de la declaración de bancarrota, Megacorp Industries me contactó directamente. Señor Martínez, me dijo Jennifer Walsh, vicepresidenta de tecnología de Megacorp. Entendemos que usted es el propietario del software que necesitamos. ¿Estaría interesado en licenciárselo directamente a nosotros? La reunión con Megacorp fue profesional y directa. Ellos necesitaban mi software. Yo tenía mi software. La diferencia era que ahora yo controlaba completamente los términos. El nuevo contrato que firmé con Megacorp Industries fue por $4.2 millones anuales, casi el doble de lo que pagaban a Technosolve. Además, incluía cláusulas de desarrollo y mejora que garantizaban ingresos adicionales sustanciales. Con esos ingresos garantizados, hice algo que me enorgullece más que la venganza en sí. Contacté a mis 34 excompañeros de Technosolve y les ofrecí trabajo en mi nueva empresa, Dev Solutions Martínez, con salarios 30% superiores a los que ganaban antes y participación en las ganancias. Todos aceptaron, todos excepto Marcus, por supuesto, quien ya no estaba en posición de aceptar nada. 6 meses después, me encontré con Marcus en un café del centro. Se veía demacrado, cansado. Había estado buscando trabajo sin éxito. Su reputación en 1900. La industria había quedado destruida después del colapso de Technosolve. David, me dijo cuando se acercó a mi mesa. ¿Podemos hablar? Por supuesto, Marcus. Siéntate. Quiero disculparme. Realmente, lo que hice estuvo mal. La forma en que te despedí fue cruel e innecesaria. Asentí, sí, lo fue. ¿Crees que podrías darme una oportunidad? No como CEO, no como jefe, como empleado.
Sé que tengo experiencia que podría ser útil. Lo miré por un largo momento. Marcus Rodríguez, el hombre que me había humillado públicamente, que había tratado de destruir mi carrera, estaba sentado frente a mí pidiendo trabajo. Marcus, tú me dijiste que yo era prescindible, que no aportaba nada de valor. Resulta que quien no aportaba valor eras tú. Se quedó en silencio, asintiendo lentamente. Pero, continué, creo en las segundas oportunidades. Si realmente quieres trabajar, si realmente has aprendido la lección, puedes empezar como desarrollador junior en mi empresa. Salario inicial, sin privilegios especiales, reportando directamente a Ana, quien ahora es mi gerente de recursos humanos. Marcus cerró los ojos y respiró profundamente. Acepto. Perfecto. Puedes empezar el lunes. Mientras salía del café esa tarde, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La humillación pública se había convertido en una lección de justicia y dignidad profesional. No había destruido vidas por venganza. Había creado algo mejor para todos los que realmente merecían una oportunidad. A veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino la construcción de algo superior sobre las cenizas de la injusticia.